Buenas tardes, profesor. Bueno, voy a hablar sobre mi tema, las matrices y determinantes. Voy a empezar hablando de qué es una matriz. Una matriz es un conjunto de números ordenados en filas y columnas. Y bueno, eso es todo. Puede ser de distinto grupo, de distinta dimensión, ya sea de 2×2, 3×4, 4×4, en fin. Se posicionan, como lo puede ver aquí en el ejemplo. Se pueden ubicar, depende por ejemplo, la matriz A, que contiene todo esto, que es de 3×2, por ejemplo, A y J. I representa las filas, J representa las columnas. De esa manera es como se puede ubicar un elemento dentro de esta matriz. Ya sea, por ejemplo, aquí está el ejemplo, el A, sus elementos, es una dimensión de 3×4. Y acá nos piden, por ejemplo, encontrar la matriz, el elemento A2, 1. Entonces, dentro de la matriz solo tenemos que encontrar el elemento 2, 1, que es de la primera fila, y el segundo de la segunda fila, y el J representaría la columna. Entonces sería 2, 1, entonces sería 0. Y de ahí el siguiente ejemplo basta de encontrar el A3, 4, que sería encontrar la primera fila, la tercera fila y la cuarta columna, que también representaría con un 0. Y por ejemplo, acá hay una pregunta trampa, porque te dice encontrar el elemento A4, 3. Y como es una matriz de 3×4, no existiría ese elemento. En general, las matrices se basan en eso. Es lo único que representa y es lo indispensable que se tiene que conocer. Y a continuación empezaré a hablar de los tipos de matrices. Por ejemplo, el vector fila, que se puede visualizar acá, que en sí es una matriz donde solo hay fila. Puede ser un número largo, pero solo es fila, no hay ninguna otra columna o así. Por ejemplo, acá 1, 4, 5 es un vector de 1×3. Siempre va a tener que ir un 1 delante y un n número en lo siguiente. Y de ahí pasaría al vector columna, que también sería lo mismo que el vector fila, pero en forma de columna. Por ejemplo, acá el vector con el elemento 0, 1, 3 sería lo mismo, pero al inverso nada más. Iría un n número adelante por un 1 que representaría la columna. De ahí pasaría al vector nulo, que es un vector de cualquier tipo de dimensión, pero todos los elementos en general van a ser 0. Absolutamente todo va a ser 0. Bien. Y para finalizar, hablaré de la matriz cuadrada, que diría que es un poco más extensa, más compleja, ya que la matriz cuadrada representa una matriz, pero de cuadrada en sí. O sea, por ejemplo, una matriz de 2×2, de 3×3. Ya, como acá puede ver, una matriz de 2×2 o una matriz de 3×3, 3 filas, 3 columnas, o 2 filas, 2 columnas. Donde lo único que se puede recalcar es la diagonal mayor, que es representada de esta manera. Eso sería la diagonal mayor. Y la diagonal menor, que por lo que nos indica la razón, la diagonal menor se halla que I más J, o sea la posición, es igual al n número más 1. Eso es lo que representaría que es una diagonal menor. Y la diagonal mayor es, bueno, todo lo que sigue en recta. Por ejemplo, el A11, el A22, todo lo que sea en recta en general.
Y bueno, por matrices eso sería lo indispensable, y ahora hablaremos un poco más de ejercicios. Por ejemplo, en multiplicación de matrices, como puede ver acá, multiplicación de matrices solo se puede hacer si el número de la columna, como puede observar acá, el número de la columna de la primera matriz tiene que ser igual al número de fila de la segunda matriz. Así es como se representa, es la única forma en la que se puede multiplicar una matriz, ya que depende a eso los elementos que están al costado, es lo que va a representar la razón de la siguiente matriz, o sea, el ejemplo. Por ejemplo, sobre una matriz de 2 por 3. Eso es lo que nos tendría que salir, una matriz de 2 filas por 3 columnas. Y solo se basa en multiplicar lo siguiente. Por ejemplo, para hallar el primer elemento, el C11, se tendría que multiplicar toda la primera fila con toda la primera columna. Sería multiplicar todo lo de acá por todo lo de acá, y así nos saldría el primer número. Asimismo, con el C12 también sería lo mismo, multiplicar todo lo de acá por la segunda columna, de ahí lo mismo, toda la primera fila con toda la tercera columna, y de ahí pasamos a la siguiente fila, la segunda fila con toda la primera columna, y así sucesivamente. Lo cual, multiplicándolo, como que puede observar, nos saldría la siguiente respuesta: el vector C, el vector resultante, mejor dicho, el vector C. Eso es todo en la multiplicación de matrices. Como dije, lo indispensable es que la columna la columna de la primera matriz sea igual a la columna de la segunda matriz. Y de ahí, como dato, es la suma y resta de matrices, que es más fácil en realidad, porque solo se puede hacer suma y resta de matrices con matrices que sean de la misma dimensión. Por ejemplo, acá hay una matriz de 3 filas y 2 columnas. Igual mismo en el punto B hay una matriz de 2 filas de 3 filas por 2 columnas. Y simplemente para sumar o restar tienes que agarrar el primer número de uno con el primer número del otro. Por ejemplo, el A11 más el B11, y así sucesivamente. Con el A12, el B12, así se suman y directamente también se restan. Así es como se hace la suma y resta de matrices. Eso es todo. Gracias. Ahorita continúo con el siguiente video, que voy a hablar sobre las determinantes de una matriz.